A lo largo de toda la historia del anime han existido muchísimos protagonistas increíbles, héroes que marcaron generaciones enteras y personajes que jamás serán olvidados. Pero entre todos ellos solamente uno logró convertirse en un símbolo mundial. Un personaje que incluso personas que nunca han visto anime conocen perfectamente. Ese personaje es Goku. Desde el inicio de Dragon Ball, Goku nos enseñó algo muy diferente a otros protagonistas, porque él no peleaba por odio, no peleaba por venganza y no peleaba por orgullo. Goku peleaba para superarse, para proteger a las personas que amaba y porque simplemente amaba enfrentar desafíos imposibles. Y precisamente por eso terminó regalándonos algunos de los momentos más legendarios en toda la historia del anime. Hoy vamos a recordar los 10 mejores momentos de Goku en toda la historia de Dragon Ball. Así que ponte cómodo porque este top viene cargado de mucha nostalgia, emoción y muchísima épica Saiyajin. Puesto número 10. Goku se reencuentra con su abuelo Gohan. Aunque Dragon Ball es recordado por sus peleas y transformaciones, también tuvo momentos increíbles emotivos. Y uno de los más importantes fue el reencuentro entre Goku y su abuelo Gohan. Para entender por qué esta escena fue tan poderosa, hay que recordar algo importante. Antes de conocer a Bulma, antes de salvar al mundo, antes de convertirse en un Saiyajin legendario, Goku vivía completamente solo en las montañas. La única persona que estuvo con él durante su infancia fue el abuelo Gohan. Él le enseñó artes marciales, le enseñó a sobrevivir y prácticamente fue el padre de Goku que nunca tuvo. Pero después de la muerte de su abuelo, Goku quedó completamente solo. Y aunque casi nunca hablaba del tema, era evidente que todavía lo extrañaba muchísimo. Entonces llegamos al torneo de Uranai Baba. Después de varias peleas extrañas, aparece un misterioso guerrero usando una máscara. Desde el principio la escena se sentía rara y el guerrero parecía conocer perfectamente a Goku. Sabía cómo peleaba, conocía movimientos que nadie más conocía y poco a poco Goku comienza a sentirse confundido. Hasta que finalmente sucede el gran momento. El misterioso peleador se quita la máscara y revela que era el abuelo Gohan. La reacción de Goku fue una de las escenas más humanas de toda la franquicia, porque por primera vez vemos al protagonista completamente vulnerable. Goku corre inmediatamente a abrazarlo mientras empieza a llorar de felicidad. Y honestamente fue imposible no emocionarse. La música, el ambiente, las expresiones, todo hizo perfecta esta escena, porque nos recordó que detrás del guerrero más poderoso del universo todavía existía ese niño inocente criado en las montañas. Y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los momentos más emotivos de todo Dragon Ball. Puesto número 9. Goku derrotó a Piccolo Daima. La saga de Piccolo Daima cambió Dragon Ball para siempre. Hasta ese momento la serie todavía tenía muchas aventuras divertidas y momentos cómicos. Pero cuando apareció Piccolo Daima todo se volvió muchísimo más oscuro. Por primera vez sentíamos verdadero miedo y es que Piccolo no era un villano común. Era cruel, despiadado y disfrutaba viendo sufrir a las personas. La situación empeora todavía más cuando Krillin es asesinado. La muerte de Krillin impactó muchísimo porque era uno de los mejores amigos de Goku. Y desde ese momento la historia cambia completamente. Goku deja de pelear por diversión, ahora pelea lleno de rabia. Después de entrenar y recuperarse, finalmente enfrenta a Piccolo Daima. Pero el combate fue brutal porque Piccolo era demasiado poderoso. Incluso maestros legendarios como Roshi habían sido derrotados intentando detenerlo. Y aún así Goku jamás se rindió. Aunque estaba completamente herido, siguió avanzando. Hasta que finalmente reunió todas las fuerzas para lanzar uno de los ataques más legendarios de Dragon Ball clásico. Goku atraviesa el cuerpo de Piccolo Daima con un golpe brutal. La escena fue impresionante porque ese fue el momento donde Goku dejó de ser solamente un niño fuerte. Ahí nació el verdadero héroe de Dragon Ball. Puesto número 8. Goku usa el Kaioken contra Vegeta. La llegada de Vegeta fue uno de los momentos más importantes en la historia de Dragon Ball Z, porque por primera vez apareció un enemigo que hacía ver inútiles a todos los demás. Vegeta destruyó guerreros sin esfuerzo, humilló completamente a los héroes y dejó claro que era un monstruo completamente diferente. Cuando Goku finalmente llega al campo de batalla, todo cambia. La pelea entre ambos fue simplemente histórica. Cada golpe destruía montañas enteras y lo más impresionante era que incluso Goku tenía dificultades para seguirle el ritmo a Vegeta. Entonces decide usar una técnica extremadamente peligrosa aprendida con Kaiosama, el Kaioken. La energía roja explotando alrededor de Goku fue una escena inolvidable. Pero lo más impactante llegó cuando utiliza el Kaioken por 3 para detener el Gallic Gun de Vegeta. La tensión de la escena fue increíble, porque literalmente parecía que la tierra iba a explotar, y aún así, Goku seguía aumentando más y más su poder. Ese momento convirtió esta escena en una de las mejores de toda la franquicia. Puesto número 7. Goku derrota a las fuerzas especiales Ginyu. La saga de Namek estaba llena de
desesperación. Mientras Goku seguía viajando por el espacio, Vegeta, Gohan y Krillin estaban intentando sobrevivir como podían contra los soldados de Freezer. Pero entonces apareció uno de los grupos más peligrosos y extravagantes de Dragon Ball Z, las Fuerzas Especiales Ginyu. Y aunque muchos recuerdan a este equipo por sus poses ridículas, la realidad es que eran monstruos poderosos. Cada integrante tenía un nivel absurdo para la época. Recoome prácticamente estaba jugando con Gohan y Krillin. Butter presumía ser el más rápido del universo. Jizz era extremadamente peligroso y el Capitán Ginyu tenía técnicas completamente aterradoras. La situación se volvió desesperante. Gohan estaba destruido, Krillin apenas podía seguir peleando e incluso Vegeta, que siempre se mostraba orgulloso, comenzó a sentir verdadero miedo. Y justo cuando parecía que todos iban a morir, Goku finalmente llega a Namek. La entrada de Goku fue completamente legendaria. Desde el primer momento se nota que algo había cambiado. Después de entrenar bajo gravedad extrema durante el viaje espacial, Goku había alcanzado un nivel completamente diferente. Y eso queda clarísimo cuando Recoome intenta atacarlo, porque Goku literalmente detiene sus golpes como si nada. La cara de sorpresa de Vegeta fue brutal, porque por primera vez Vegeta entendió que Goku ya lo había superado. Pero el momento más épico ocurre cuando Goku comienza a humillar completamente a Butter y a Jizz. Los movimientos eran tan rápidos que prácticamente nadie podía seguirlos, y cuando utiliza el Kaioken en Namek, todo explotó todavía más. Incluso el Capitán Ginyu quedó aterrorizado al sentir el poder de Goku, porque ya no estaba viendo a un Saiyajin común, estaba viendo a un guerrero capaz de desafiar al mismísimo Freezer. La pelea contra las fuerzas Ginyu fue increíble porque marcó el momento exacto donde Goku comenzó a entrar al nivel de las verdaderas leyendas del universo. Y honestamente, la entrada de Goku en Namek sigue siendo una de las más épicas de toda la franquicia. Puesto número 6. Goku se transforma en Super Saiyajin. Si existe un momento que cambió la historia del anime para siempre, fue este. La batalla contra Freezer ya era una absoluta locura. Namek estaba destruyéndose poco a poco. Goku estaba agotado y aún así seguía peleando contra el emperador más temido del universo. Pero entonces sucede algo terrible. Freezer decide atacar directamente a Krillin, y en uno de los momentos más impactantes de Dragon Ball Z lo hace explotar frente a Goku. El silencio de la escena fue brutal. Por unos segundos Goku simplemente se queda inmóvil y entonces comienza a temblar. La rabia, el dolor y la desesperación empiezan a salir poco a poco. Piccolo intenta calmarlo, Gohan observa completamente aterrorizado y de repente la energía de Goku explota. El cielo se oscurece, los rayos comienzan a caer, el planeta entero empieza a temblar y mientras Goku grita lleno de furia, aparece por primera vez el Super Saiyajin. El cabello dorado, los ojos verdes, el aura amarilla explotando alrededor de él. Fue un momento completamente histórico, porque no solamente nació una transformación, nació el símbolo más icónico de Dragon Ball. La cara de miedo de Freezer hizo todavía más épica la escena, porque por primera vez el emperador del universo estaba verdaderamente aterrorizado. Honestamente, millones de personas todavía recuerdan exactamente cómo se sintió ver esta transformación por primera vez, porque fue uno de los momentos que jamás podrán repetirse. Puesto número 5. Goku se sacrifica contra Cell. Los juegos de Cell fueron uno de los momentos más tensos de toda la historia de Dragon Ball Z, porque Cell solamente no era poderoso, él era perfecto. Tenía las células de los mejores guerreros, podía regenerarse y además disfrutaba jugando con sus enemigos. Cuando Goku pelea contra Cell, el combate fue absolutamente increíble. La animación, los golpes, la velocidad, todo parecía una pelea final definitiva. Pero entonces sucede algo inesperado. Goku se rinde y no porque fuera débil, sino porque había entendido algo importante. El único capaz de derrotar a Cell era Gohan. Ese momento sorprendió a todos, incluso los mismos personajes no podían creer lo que estaba pasando. Y aunque al principio Gohan no quería pelear, poco a poco termina explotando de rabia después de ver sufrir a sus amigos. Entonces nace el Super Saiyajin 2. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, Cell toma una decisión desesperada. Comienza a inflarse para explotar junto con toda la Tierra. Y aquí ocurre uno de los momentos más dolorosos de todo Dragon Ball, porque mientras todos estaban paralizados por el miedo, Goku actúa inmediatamente. Usando la teletransportación lleva a Cell al planeta Kaiosama, y segundos después Cell explota junto a Goku. La despedida fue devastadora, especialmente cuando Gohan escucha la voz de su padre por última vez, porque aunque Goku siempre amó pelear, en ese momento dejó todo atrás para salvar a las personas que amaba. Y honestamente, pocos sacrificios en el anime fueron tan impactantes como este. Puesto número 4. Goku alcanza el Super Saiyajin fase 3. Si hablamos de transformaciones legendarias, el Super Saiyajin 3 tiene que estar aquí, porque la primera vez que apareció literalmente dejó a todos con la boca abierta. Todo comenzó cuando Majin Buu estaba destruyendo absolutamente
todo, nadie podía detenerlo y los guerreros Z estaban siendo superados completamente. La situación parecía imposible. Entonces Goku decide mostrar el resultado de su entrenamiento en el otro mundo. Al principio parece algo normal, pero poco a poco la energía comienza a aumentar demasiado. La Tierra empieza a temblar, los océanos se mueven violentamente, las nubes desaparecen, la atmósfera explota por la presión del ki y mientras Goku sigue gritando, la transformación continúa aumentando. La escena duró muchísimo tiempo, pero eso fue justamente lo que la hizo tan épica, porque sentías que estabas viendo algo verdaderamente monstruoso, hasta que finalmente sucede. Goku alcanza el Super Saiyajin 3, el cabello larguísimo, las cejas desaparecidas, la mirada salvaje y el aura gigantesca hicieron que esta transformación se volviera instantáneamente icónica. Incluso Majin Buu quedó completamente sorprendido y honestamente hasta hoy sigue siendo una de las transformaciones favoritas de los fans, porque transmitía una sensación de poder completamente absurda. Era como si Goku hubiera roto todos los límites de golpe. Puesto número 3. Goku usa el Ultra Instinto por primera vez. El torneo del poder ya era una locura total. Universos enteros estaban siendo eliminados, los guerreros más fuertes del multiverso estaban peleando al máximo y en medio de todo eso apareció Jiren. Un guerrero tan poderoso que incluso los dioses estaban impactados. Goku intentó pelear usando el Super Saiyajin Blue y luego el Kaioken, y aún así no era suficiente. Entonces decide arriesgarlo todo utilizando una Genkidama gigantesca. La tensión de la escena fue brutal, porque literalmente parecía el último ataque posible, pero algo sale mal. La Genkidama explota y todos creen que Goku murió. El silencio invade la arena y los personajes quedan completamente paralizados. Y entonces una energía extraña comienza a aparecer. Las piedras empiezan a elevarse y lentamente Goku vuelve a levantarse. Pero algo era diferente. Su mirada estaba completamente tranquila, su cuerpo se movía solo y su presencia era distinta. Goku había despertado el Ultra Instinto. La reacción de todos fue increíble. Incluso Bills y los dioses estaban impresionados, porque Goku había alcanzado una técnica que ni siquiera muchos dioses podían dominar. Y cuando comenzó a esquivar automáticamente todos los ataques de Jiren, Internet explotó completamente. Ese momento se convirtió instantáneamente en uno de los más legendarios de todo Dragon Ball Super. Puesto número 2. Goku y Freezer pelean juntos por primera vez. Si alguien hubiera dicho años atrás que Goku y Freezer terminarían peleando juntos, absolutamente nadie lo habría creído. Porque durante toda la historia de Dragon Ball Z, Freezer fue el enemigo más odiado por Goku, el responsable de la destrucción del planeta Vegeta, el asesino de millones de personas y el villano que mató a Krillin frente a sus ojos. Pero el torneo del poder cambió absolutamente todo. Después de una batalla larguísima contra Jiren, Goku estaba completamente agotado. El Ultra Instinto había desaparecido y su cuerpo prácticamente ya no respondía. Aún así, Jiren seguía siendo un monstruo imposible de derrotar. La situación parecía perdida. Vegeta ya había sido eliminado, muchos universos habían desaparecido y el tiempo estaba a punto de acabarse. Entonces ocurre algo completamente histórico. Freezer decide ayudar a Goku y honestamente, solamente verlos pelear juntos ya era increíble, porque por primera vez en décadas ambos estaban luchando al mismo tiempo de verdad. La escena fue todavía más épica porque ninguno confiaba completamente en el otro, pero aún así entendían que era la única manera de detener a Jiren. Entonces comienza el ataque final. Goku y Freezer avanzan juntos mientras Jiren intenta detenerlos desesperadamente. La música explota, los golpes destruyen toda la arena y tres guerreros comienzan a empujarse con una fuerza brutal. Pero lo más legendario fue ver cómo Goku y Freezer gritaban juntos mientras se lanzaban contra Jiren. Literalmente parecía imposible de creer lo que estaba pasando. El héroe más puro de Dragon Ball luchando al lado del villano más cruel de toda la franquicia. Y cuando finalmente logra sacar a Jiren de la arena, el momento se vuelve completamente histórico, porque fue una escena que nadie imaginó ver jamás, y honestamente terminó convirtiéndose en uno de los finales más épicos de todo Dragon Ball Super. Puesto número 1. Goku derrota a Freezer en Namek. Sí, este momento tenía que ser el número 1, porque no solamente fue la mejor pelea de Goku, fue una de las batallas más importantes en toda la historia del anime. Después de transformarse en Super Saiyajin, Goku finalmente había alcanzado el poder del guerrero legendario, y desde ese instante todo cambió, porque por primera vez en su vida Freezer sintió verdadero miedo, y la diferencia entre ambos comenzó a notarse inmediatamente. Mientras Freezer atacaba lleno de odio y desesperación, Goku peleaba con una calma absoluta, y eso hacía todavía más impactante la batalla. Cada golpe destruía partes enormes de Namek, la lava comenzaba a salir del planeta, el cielo estaba completamente oscuro y todo parecía acercarse al fin. Pero incluso teniendo el poder suficiente para destruir a Freezer, Goku todavía intentó darle una última oportunidad.
Y eso demuestra perfectamente quién era Goku, porque incluso enfrentando al peor monstruo del universo, todavía intentaba mostrar compasión. Entonces ocurre uno de los momentos más legendarios de toda la serie. Freezer lanza discos de energía desesperadamente intentando matar a Goku, pero termina siendo cortado por sus propios ataques y aún así, Goku decide darle energía para salvarle la vida. La escena fue increíblemente poderosa, porque Goku ya había ganado, no necesitaba humillarlo más, pero Freezer vuelve a traicionarlo una última vez. Y ahí sucede el cierre definitivo de la pelea. Goku lanza el último ataque brutal mientras abandona a Namek explotando detrás de él. La imagen de Goku escapando mientras el planeta se destruye quedó grabada para siempre en la historia del anime. Porque ese fue el momento donde nació oficialmente la leyenda del Super Saiyajin, el momento donde Goku dejó de ser solamente un guerrero fuerte y se convirtió en un ícono mundial. Después de recordar todos estos momentos, queda claro por qué Goku se convirtió en una auténtica leyenda del anime. Porque no importa cuántos personajes nuevos aparezcan, no importa cuántas generaciones pasen, Goku siempre será ese guerrero que nos enseñó a nunca rendirnos. El Saiyajin que convirtió cada pelea en un momento histórico, el personaje que nos hizo emocionarnos como niños cada vez que superaba sus límites, y honestamente Dragon Ball jamás habría sido lo mismo sin él. Desde sus primeras aventuras en las montañas hasta enfrentarse contra dioses y enemigos capaces de destruir universos, Goku siempre siguió adelante con la misma sonrisa y las mismas ganas de superarse. Y quizás por eso millones de personas alrededor del mundo siguen conectando con él incluso después de tantos años. Porque más allá de las transformaciones y el poder, Goku representa esfuerzo, valentía y nunca deja de levantarse. Ahora quiero que me digas aquí abajo en los comentarios cuál de todos estos momentos fue el más épico para ti y qué otro top de Dragon Ball te gustaría ver en el canal. Voy a estar leyendo tus comentarios. Y si disfrutaste este video, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y aquí te dejo las 10 mejores transformaciones Saiyajins de Dragon Ball Z. Nos vemos en el próximo video.